Bueno, el pasado 23 de agosto, el chairman de la Reserva Federal, Powell, ha dado la noticia o ha realizado el anuncio que tanto esperaban los mercados. Luego de realizar un anuncio, un análisis sobre la situación de la economía norteamericana, en la cual presentó, por un lado, la situación de la inflación, cosa que vamos a ver ahora, y por otro lado lo que es la evolución de la tasa de desempleo. Entonces terminó afirmando que comienza un periodo de disminución de tasas de interés, como que ahora comienza a relajarse la política monetaria contractiva que ha implementado la Reserva Federal desde hace más de un año. ¿Qué es lo que sucedió económicamente? Bueno, Estados Unidos ha vivido un incremento en el nivel de precios en los años posteriores a lo que fue la pandemia. Uno puede encontrarse que ingresó en la pandemia con una inflación por debajo de lo que era el 2% en la pandemia para evitar una gran caída en el nivel de actividad, quizás muy presionado por lo que era el presidente de turno en ese momento, Donald Trump, con presión sobre la Reserva Federal. Se bajaron las tasas de interés a un nivel cercano a cero, ahora vamos a ver el gráfico. Eso implicó una gran inyección de dinero en la economía, una política monetaria muy expansiva, y el efecto de esa expansión monetaria del año 2020 lo podemos visualizar en el presente gráfico con un incremento bastante importante en la tasa de desempleo a llegar a un nivel de récord en las últimas décadas, acercándose a lo que es el 8% anual, cosa que para Argentina podría parecer algo mensual, pero para el caso de Estados Unidos vemos la estabilidad de precios que había tenido la economía, más pensando que hacia más adelante, o sea, uno iría en los años más alejados, había tenido hasta la crisis subprime, habían tenido una situación de una inflación casi cercana al 0% durante un periodo considerablemente largo para lo que es una economía que tiene como un target de inflación el 2% anual. Bueno, Estados Unidos no ha llegado ahora al 2% anual, pero sí observamos desde ese máximo que se observa en el año 2022, luego comienza a declinar y estamos en el año ya 2024 con una tasa que se acerca bastante a lo que es el objetivo del 2%, estamos en el 2%, 2,5%. Para ver mejor el gráfico, ahí vemos, estamos en el 2,5%, cosa que termina de decir, es una tasa anualizada, por supuesto, tomando los últimos 12 meses. El miedo es que, como hay un rezago en la política monetaria sobre el nivel de actividad, estamos viendo el efecto de la disminución de los precios, dada la gran suba de tasas de interés, pero que eso implica al mismo tiempo un incremento del desempleo, cosa que vemos en este gráfico de la tasa de desempleo estuvo por debajo del 4% holgadamente, estuvo, y por eso es que se realiza esta política contractiva, porque estaba más cercana al 3,5% que al 4%, ahora está en el 4,3% y enciende las alarmas de si comienzan ahora a bajar las tasas de interés y el efecto está rezagado en cerca de 12 meses, todavía vamos a ver una suba importante del desempleo en términos de lo que es la economía norteamericana, por supuesto, y eso amerita una baja en forma no tan gradual, sino más agresiva de la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Sí? Parece un trabalengua gigante, pero es así. Sube la tasa de interés, política monetaria contractiva, estoy tratando de luchar contra la inflación, el efecto no es inmediato, hay un rezago de 12 meses, llamémoslo promedio, por eso es que suben las tasas de interés, acá voy a mostrar el grafiquito, desde ya inicio del año 2022 para promediando el año 2023 haber pasado de un nivel un poco por encima del 0% a un nivel del 5,25%. Esto lo realizan no en un mes o 2 meses, en dos reuniones de la FED que son cada 6 semanas, sino
vemos que le lleva más de un año ese proceso de suba de tasas de interés. Ahora estamos viendo el efecto de tener en este momento un target de la tasa de interés de la Reserva Federal, lo que sería el objetivo de tasas de la Reserva para controlar el desempleo en lo que es tasa natural y la inflación del 2%. Bueno, sabemos que existe ese rezago, por lo tanto, bajar puede llevar también un año y medio las tasas de interés, y hay que bajarlas a niveles casi los de pandemia, me parece que sería exagerado, pero sí lo normal a unas tasas del 2%. Si fuera todo, sería perfecto, el 2% de tasa de interés con un 2% de inflación y un nivel de desempleo por debajo del 4%, cercano al 4%. Ahí estaría todo par en dos y estaría la economía como una especie de equilibrio de empleo dado lo potencial que se puede alcanzar, que es ese desempleo friccional del 4%. Ahora, ¿qué va a suceder sobre el resto del mundo a partir de esta medida? Ya damos por sentado que lo que plantea Powell es que va a bajar. Entonces la tasa de la Reserva Federal. El tema es si baja un cuarto punto, si baja medio punto. No va a poder ser todo en una sola reunión. Va a tener que ser varias reuniones y quizás estemos hablando de final del año 2025 de tasas del 2% o incluso niveles todavía superiores a ese nivel, porque lo que quieren es un soft landing, no quieren bajar la tasa para tener otra vez inflación, sino ir bajándola paulatinamente, tratando de mantener ese target cada vez más cercano al 2% de inflación anual y que el desempleo, si llega a subir, vuelva otra vez hacia los niveles del desempleo natural. Ahora, ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿Qué pasa si Estados Unidos baja las tasas de interés y no lo hace el resto de las economías? Ejemplo, Europa, el euro. ¿Qué pasa con la libra esterlina, con tasas de interés en Inglaterra cercanas al 6%? Si, por ejemplo, en Inglaterra no bajaran las tasas de interés y Estados Unidos sí lo hiciera, entonces se hace más conveniente deshacerme de dólares y adquirir libras para hacer posiciones financieras en libras a una tasa mayor. Eso implica una apreciación de la libra respecto al dólar norteamericano. Eso abarata los productos norteamericanos y encarece los ingleses. Exactamente lo mismo sucede con Europa, o podría estar hablándolo con Brasil o otras economías. Sí sabemos también que cuando bajan las tasas de interés recuperan de valor las commodities. Eso puede ser positivo para Argentina, dado que vendemos commodities al resto del mundo, más allá de la intención manifiesta a lo largo de la historia de que queremos vender cada vez más productos industriales. La realidad es que Argentina hoy depende mucho de commodities y lo que estamos planteando como industrialización hacia el futuro, incluso incentivado por el RIGI, es vender también más commodities. Si hablamos de litio, si hablamos de energía, hablamos de producción agrícola, estamos hablando de ese tipo de actividad cuasi extractiva en un caso, en donde se vende sin más valor agregado. Bueno, esos productos, así como el litio bajó de 800 a 75, ahora me voy a estar encontrando que puede ser que tenga una recuperación no mañana, sino a futuro. Eso es positivo para las exportaciones de Argentina, y también hay un factor muy importante, que es que cuando baja la rentabilidad de estar en las economías centrales y que al mismo tiempo existe mayor posibilidad de financiamiento para otras economías porque justamente bajó el costo del dinero en las economías centrales, hay un movimiento, un flujo de inversiones financieras, después vendrán inversiones reales hacia economías que son economías menos desarrolladas financieramente. Entre ellas puede ser que esté Brasil, que esté México, que esté Perú, y también si hacemos los deberes, si hacemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, prestamos garantías extendidas facilidades extendidas, disculpen, a 10 años, con reformas estructurales. Tranquilamente Argentina, más allá del RIGI y algunos otros, el blanqueo, etcétera, puede recibir capitales por una disminución de lo que es el costo de oportunidad de manejarse en economías centrales. Eso puede ser bueno para el año 2025-2026, donde debemos rolear deuda,
Por ejemplo, el año 2025 se calcula que necesita un financiamiento de unos 20.000 millones de dólares para rolear deuda con vencimientos y necesidades nuevas si es que mantenemos un tipo de cambio atrasado. Estas son, en definitiva, las consecuencias del anuncio de Powell. Uno, y para centrar otra vez las ideas, Powell termina de anunciar hace 2 días que comienza el periodo de bajas de tasas de interés. ¿Lo hemos vivido en el pasado? Sí. ¿Es expansivo a nivel global? También. Deprecia el dólar norteamericano respecto a aquellos que no bajen tasas de interés. Eso para la economía argentina es totalmente positivo. Por supuesto que en un mundo donde los capitales pueden ir a cualquier otro lugar, elegirán locaciones en donde exista algún tipo de seguridad de poder materializar las ganancias que potencialmente atraen esos capitales a esas economías. En ese sentido, Argentina tiene que entonces dar algún tipo de seguridad, no existe, pero de disminución de riesgo y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como el que planteaba con reformas estructurales, volviéndose una economía más competitiva, completaría el cuadro para poder recibir inversiones, que seguramente primero serán inversiones financieras y luego reales. Estoy hablando de un proceso de reforma con un caudal político importante que tenga el presidente actual, con miras al año 2025-26. Nada va a definirse en el cortísimo plazo y hay muchas cosas para resolver internamente que puede ser que no nos permitan obtener todas las ganancias financieras que podríamos tener si tenemos otro tipo de economía en un contexto como el actual. Es una posición personal, por supuesto. Cualquier tipo de comentario lo pueden enviar a santiagotomoso@gmail.com por debajo de este video en YouTube o en la plataforma que estén viendo, y si no, directamente desde consultorfinanciero.com.ar en el espacio de contactos dejando sus datos. Bueno, muchas gracias.